Entonces, el himno 77 en la Biblia Torá Viviente dice, el título dice, Tefilá en meditación sobre los hechos poderosos de Adonai, al músico principal sobre Yedutún, Tejilín de Asaf. Este es otro salmo de Asaf o Tejilín de Asaf o himno de Asaf. Estamos en ese grupo de himnos. Y dice así el primer verso. Vamos a leer unos cuantos versos y pues ya vamos a estar mirando uno a uno. Dice así, clamé con mi voz a Adonai. Sí, mi voz fue dirigida a Adonai en el día de mi aflicción. Estoy buscando a Adonai, mis manos están alzadas y no fui engañado. Mi alma rehúsa ser consolada. Yo recordé a Adonai y me regocijé. Derramé mi protesta y mi rúa desmaya. Selah. Todos mis enemigos mantienen vigilancia sobre mí. Estaba afligido y no hablé. Consideré los días de la antigüedad y recordé los años de días antiguos. Y yo medité en comunión con mi corazón de noche y diligentemente examiné mi rúa. Vamos a dejarlo hasta allí. Ya vamos a estar compartiendo del título y luego verso por verso. Entonces, vamos aquí a ver antes de una pequeña introducción de la Biblia de las Américas, que siempre les traigo. Es como especie de un resumen que nos permite ver de manera general de qué se trata el himno. Dice así, dice que este canto o este himno de confianza tiene dos secciones. La primera es una queja que va del verso 1 al verso 10, que tiene expresiones de inquietud al no encontrar las bondades del pacto con Dios. La segunda, que va del verso 11 al verso 20, en un canto de alabanza que resuelve la crisis de fe del salmista. También dice que cada sección contiene 3 estrofas. La crisis original por la cual el autor urgente y fielmente busca una audiencia con el Señor, está en el verso 1 y verso 2, pero el que Dios no le concediera audiencia le precipita a una crisis más profunda de su fe al recordar los himnos celebrando los grandes eventos de Dios en el pasado. También el salmista se pregunta por qué Dios no extiende hasta el presente las bondades de su pacto. El autor convierte su angustia en esperanza al reconocer que en lugar de usar su memoria para la duda, haciendo dolorosas comparaciones entre el pasado y el presente, la usará como instrumento de esperanza y pensará en los actos de la salvación de Dios. Esto hace que el salmista alabe a Dios por su gran poder y a recitar un himno de alabanza a Dios por separar las aguas y por guiar a Israel. Entonces vemos aquí que según lo que nos dice la Biblia de las Américas, en resumen, este es un himno en donde se manifiesta un clamor. El clamor de un salmista o de alguien que busca al Padre Eterno en un momento de dificultad, en un momento muy difícil. Entonces, primeramente nos vamos al título que dice Tefilá en meditación sobre los hechos poderosos de Adonai, al músico principal sobre Yedutún. Yo en algún momento, si no estoy mal, creo que fue el himno, bueno, no recuerdo ahora mismo el himno, pero sí en esa ocasión estábamos hablando de un tal Yedutún que aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Y decíamos, se refiere a este Yedutún, pero
resulta de que algunos comentaristas tienden a decir de que muy posiblemente cuando hablen de Yedutun o Jedutun se refiere a un instrumento musical que se usaba en esa época. Existen esas dos versiones. ¿Ok? Entonces, dice la Mnapsea al Yedutun Leasat Mismor. Entonces, eso es como se pronuncia en hebreo y se refiere o quiere decir al vencedor o al victorioso para Jedutun, Salmo de Asaf. Eso es lo que dice el título. Entonces, cuando dice en el primer verso, clamé con mi voz a Adonai. Y sí, mi voz fue dirigida a Adonai. Aquí el salmista inicia hablando de un clamor. Entonces, este clamor con que inicia aquí el salmista es un clamor de angustia. Es un clamor en un momento difícil, en una situación bastante extrema. Y algunos comentaristas tienden a darle una relación de este grito de angustia muy similar al grito de angustia que vivió el pueblo de Israel estando en Egipto. Recordemos por un momento ese pasaje, eso está en Éxodo capítulo 2, verso 23, donde aquí lo tengo en la Biblia al día, dice esta versión: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Clamaban, ese clamor que ellos estaban haciendo ahí está relacionado con la misma palabra que se usa en este himno cuando dice clamé. Entonces dice que ellos clamaban pidiendo ayuda, y aquí hay algo importante en esta versión que está muy relacionado con lo que se da a entender en hebreo. Dice, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Porque resulta que las palabras utilizadas en hebreo para referirse a ese clamor tiene que ver con gritos. Ellos estaban tan desesperados que en ese momento de ese clamor era similar a unos gritos que ellos estaban haciendo delante del Padre Eterno. Pero allí, en la Biblia textual dice, con mi voz clamé a Elohim clamé y él me escuchó, dice acá la versión textual. Pero hay una pregunta que surge allí, siendo el pueblo de Israel, de cierta manera, conocedor del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Algunos se preguntan, ¿por qué los israelitas esperaron hasta tener que gritar? ¿Por qué no gritaron antes? ¿O por qué no se dirigieron al Padre antes de llegar a ese extremo de tener que gritar por ayuda? ¿Es que acaso ellos se habían acostumbrado ya a su condición de esclavos? Que ya les daba lo mismo si estaban allí o no, pero que llegó un momento tan complicado en sus vidas que ya al parecer no aguantaron más, y eso fue lo que los llevó a gritar literalmente, a clamar en un sentido de gritos delante del Padre Eterno. Yo cuando leía esto y también escuchando a otros hermanos en los estudios que se hacen de este himno, yo me preguntaba, porque a veces uno en la vida de creyente que tiene, quizás el día a día, el estar sumergido en la obra del Padre Eterno, el venirnos a congregar, quizás a veces ese tipo de obras diarias que tenemos, de cosas que hacemos, leer la palabra, orar y todas esas cosas, a veces es muy posible que exista algún pecado en nuestra vida, algo que esté insistentemente allí en nosotros,
y que de cierta manera nosotros lo hemos como que cobijado. Lo hemos cobijado y ya internamente, mentalmente nosotros le hemos dado algunos argumentos para que ese pecado esté allí, como posiblemente le haya podido pasar al pueblo de Israel. Ah, no, es que nosotros estamos aquí, es porque pasó esto, sucedió esto, resulta de que el faraón que conocía a José ya pues murió, ahora está otro faraón y es por eso que nosotros estamos en esta condición. Quizás ellos no relacionaban la condición en la que ellos estaban como esa voluntad del Padre para que ellos se sometieran a Él, sino como consecuencia de que el faraón que conocía a José ya había muerto y que había venido otro faraón que no los conocía y por lo tanto no tenía tanta misericordia con ellos. Entonces ellos veían, muy posiblemente, aquí puedo estar especulando, que todo lo que estaba sucediendo era algo normal de la situación, más no relacionaban esto con el Padre Eterno, muy posiblemente. Entonces así puede que nos esté pasando a nosotros en algún aspecto de nuestra vida, que de pronto tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, tengamos un pecadito por ahí, o un pecado, no puedo minimizar el pecado porque pecado es pecado, que estemos consintiendo y ya lo veamos como algo normal en nuestras vidas. Y cuando habla de pecado puede ser cualquier pecado. No solamente se tiene que referir a cuestiones sexuales, porque también tenemos que hablar de murmuración, tenemos que hablar de quizás de nuestras actitudes, de nuestro mal carácter muchas veces. Y está ahí y ya nosotros lo vemos como normal, como algo con lo cual no hay que luchar. Pero ¿qué pasa? Que a veces ese tipo de situaciones nos llevan de tal manera, por ser hijos del Padre Eterno, porque el Padre mismo tiene misericordia de nosotros, a un punto, y yo creo que el que nos lleva allá es el mismo Señor, es el mismo Adonai, pero es por su propio amor incondicional para que nosotros en medio de esa angustia y en medio de esos gritos le busquemos. Y ahí vemos la misericordia del Eterno. Entonces, pasa el tiempo y quizás en nuestra mente sabemos que eso está mal. El pueblo estaba en una condición que muy posiblemente podían ellos entender ante la Torá que ellos estaban mal, pero de allí a que ellos se humillaran delante de la presencia del Señor había mucho trecho, como decimos por allí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el Señor nos lleva como que a hacer conciencia es en el sufrimiento. Pero no es que tengamos que nosotros llegar allá, porque nuestra comunión diaria con el Eterno debe ir cada día en pos de eso, llevar nuestras debilidades delante de Él. Señor, mira, yo estoy siendo débil en esta área. Señor, yo soy débil con la lengua, Señor. Ayúdame a sujetar esta lengua, Padre Eterno. Ayúdame a poder morir a esto. Eso tiene que ser diario, no tiene que ser consciente de nuestro pecado. Y no consentirlo. No consentirlo porque pecado es pecado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tener que esperar hasta los gritos? ¿Por qué tener que esperar a un momento de dificultad? ¿Por qué tener que esperar a que el Padre venga y nos apriete? ¿Por qué? Si nosotros tenemos diariamente la oportunidad de llegar ante su presencia y poder reconocer nuestros pecados día a día. Día a día. Tenemos al Señor, y lo he dicho en muchas ocasiones, tenemos al Señor disponible 24/7. En todo momento, en madrugada, mañana, tarde, noche, a cualquier hora. Eso no tiene cierre alguno en ningún instante de la existencia. El Padre siempre está allí dispuesto, como alguna vez lo enseñé, con los brazos abiertos, esperando que tú y yo reaccionemos. Y ese es nuestro Padre.
quien nos permite siempre buscarle por su misericordia. Entonces, ese es el punto del verso número 1. Estamos allí clamando, ¿ya? Mírense que sí, el Padre nos ha dado la oportunidad de clamar. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una característica que tiene esos momentos, porque cuando llegamos a ese punto de gritar es porque ha pasado mucho tiempo, primero, y segundo, porque es un momento en donde estamos desesperados. Hay una angustia en nuestro corazón. ¿Y cuál es el anhelo en ese momento que clamamos o que gritamos? El anhelo en nuestro corazón es que el Padre nos responda ya, ¿cierto? Queremos que el Padre en ese momento sea así como el celular que nosotros le damos ahí táctil y eso responde de manera inmediata. Nos estamos acostumbrando a que todo sea así de manera inmediata, pero con el Padre eterno las cosas no son así. Si nosotros leemos ese pasaje de Éxodo, cuando el pueblo gritó por la angustia que estaba pasando, el Padre no le respondió enseguida, aunque de pronto leemos el texto que dice que el Señor escuchó la oración, pero la respuesta del Padre no fue enseguida. Por eso aquí el salmista en el verso 1 dice, si mi voz fue dirigida a Adonai. En la versión textual dice, a Elohim clamé y él me escuchó. Sí, ok, puede que el Padre te escuche porque él siempre ante su pueblo va a tener su oído extendido a escuchar el clamor del pueblo. Él va a escuchar. Pero una cosa es que te escuche y otra cosa es que te responda. ¿Ya? No va a responder, en muchas ocasiones no va a responder enseguida. Ah, sí, después que te duraste o nos duramos nuestro tiempo haciendo y deshaciendo, pecando y consintiendo el pecado, entonces ahora sí queremos que el Padre nos responda enseguida. No, Señor. No, Señor. Ahí donde viene el Padre con su amor inefable, con su amor incondicional, sí, Él tiene los brazos abiertos, pero ahora viene un proceso de restauración en nuestras vidas. Y muchas veces ese proceso de restauración es en medio de la dificultad, es en medio de la circunstancia difícil. Entonces, sí, clama a mí, yo te responderé, pero ese te responderé no es enseguida, ¿ya? No es enseguida. No sabemos cuándo Él va a responder, ¿ya? No sabemos en qué momento. Ahora, cuando el pueblo de Israel clama allí, algunos dicen que prácticamente eso demoró bastante tiempo. Y que el pueblo clamó hasta que, eso tendría que de pronto consultarlo con más detalle, exactamente cuánto fue el tiempo que desde que el pueblo clamó hasta que el pueblo salió de Egipto. Si no estoy mal, creo que escuché a alguien por ahí de hablar de un año. Pero eso tendría que confirmarlo. Nadie dijo que retomar la comunión con el Padre iba a ser fácil. Después de tanto tiempo, una persona estar lejos, sin orar, sin leer la palabra, sin buscar del Padre, sin estar en comunión, nadie dijo que iba a ser sencillo. Nosotros leemos la parábola del hijo pródigo y pareciera que eso fuera muy instantáneo. ¡Ay, volvió en sí! Voy a mi padre y ya, el hijo volvió, el padre lo recibió en los brazos, se hizo fiesta y ya, todo como si nada. No, venía un proceso de restauración en él, ¿ya? Y ese proceso de restauración lo tenemos que vivir todos, ¿ya? Entonces, hay otra situación en todo esto, y es que muy posiblemente para algunos esa situación o ese pecado nos lleve a pensar cosas que no son. Y eso lo vamos a ver hoy. Porque posiblemente para algunos esa situación de pecado o esa situación en la que estuvo lejos del Padre, como que en esa misma reflexión interna nos lleva a pensar de que
Pero yo para qué voy a ir a la iglesia. O sea, estar allá es sentirme hipócrita. ¿Para qué voy a leer la palabra y para qué voy a orar si yo estoy en pecado? No. La misma palabra dice, el mismo Señor decía que Él no vino a buscar a los justos, sino que vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Y ese es el engaño mental que a veces tenemos. Es el engaño mental en el que a veces caemos, porque pensamos que porque caímos en algún pecado o porque estamos cometiendo los pecados, no nos podemos dirigir al Padre para que nos perdone. Es cuando más debemos hacerlo, ¿ya? Porque la misma palabra dice que Él es bueno y justo para perdonar pecados. Entonces vamos a ver cómo empezó a reflexionar el salmista con respecto a toda esta situación. Dice el verso número 2. En el día de mi aflicción estoy buscando a Adonai. Mis manos están alzadas y no fui engañado. Mi alma rehúsa ser consolada. Es un momento bastante difícil. Bastante difícil cuando alguien, por ejemplo, una madre que ha perdido a su niño o a su niña, al ver quizás el cuerpo de esa criatura allí, o sea, ¿quién puede consolar a esa mujer o quién puede consolar a ese padre? En esos momentos, por más que esa persona quiera ser consolada, no puede. Va a estar llora. Y en esta condición se sentía el salmista. Sentía que no podía ser consolado porque estaba quizás posiblemente llorando ahí afligido y tanta la aflicción que no sentía consuelo por ningún lado. Este mismo texto en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: el día que atraviese por dificultades, busqué al Señor. Extendí los brazos toda la noche en busca de protección, pero mi alma no encontró consuelo. Quizás en esta otra versión dice, mi alma se rehúsa a ser consolada. Acá dice, mi alma no encontró consuelo. ¿Ya? Esto me hace recordar al pasaje de Jeremías capítulo 31, verso 15, que dice, así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos, ya que no existen, ya que no están. Es como el tema de Job, me hizo recordar también esto. Cuando ve Job que pierde a toda su familia, pierde a todos sus hijos, pierde absolutamente todo. O sea, en ese momento, humanamente hablando, ¿quién podía consolar a Job? Nadie. O sea, ¿qué palabras le podían decir a Job para que Job se sintiera diferente? O para que Job se levantara de esa angustia. Ninguna. Ningún ser humano podía brindarle esas palabras para que él se pudiera levantar. Entonces, hasta el momento, el salmista, aquí él no expresa el motivo por el cual está así. Simplemente él dice, clamé al Señor, clamé a Adonai en medio de mi angustia. Hasta ahí no dice nada. Entonces, dice el verso 3, yo recordé a Adonai y me regocijé, derramé mi protesta y mi rúa desmaya, Selah, dice acá. Entonces, aquí yo estuve buscando, hay una palabra que es la palabra, ya les digo cuál, aquí literalmente dice betitatef en hebreo, y de esa palabra se desprende otra palabra que es la palabra ataf, la raíz primaria, que tiene que ver con cubrir, vestir, tiene que ver con angustiarse, pero las palabras principales aquí a las que me quiero hacer referencia es la palabra cubrir y esconderse. Entonces, al parecer el salmista cuando dice aquí, yo recordé a Adonai y me
derramé mi protesta y mi rúa desmaya. Ese mi rúa desmaya, como se interpreta acá en la Biblia Torá Viviente, en el hebreo lo que quiere decir es que como que mi rúa se cubrió o mi rúa se quiso ocultar. Es como aquella persona que sí está pasando por lo que está pasando, pero no quiere expresar sus emociones o sus sentimientos delante de Adonai. Lo que hizo fue encubrirlo. Lo que hizo fue ocultarlo. Sí, él es consciente, se acordó de Adonai, pero es una situación como cuando a uno le da vergüenza la cosa. Me presento delante de Adonai, pero es que yo sé mi condición, yo sé la condición en la que estoy y como que me da vergüenza de acercarme en esa condición delante de él. Pero el hecho de que sintamos esa vergüenza, por decirlo así, de que sintamos que nuestro espíritu, nuestro rúa quiere como que esconder todo ese sentimiento, el Padre siempre está esperando que nosotros al contrario nos desbordemos. Ya podamos ser sinceros con Él, podamos expresar todo nuestro dolor delante de su presencia. ¿Ya? Cuando la Biblia habla de nuestro rúa, se refiere precisamente a nuestras emociones, a nuestros ánimos, a nuestras motivaciones, a nuestros sentimientos. A eso se refiere. ¿Ya? Estando en esta situación de angustia, es muy posible que sí, que nos acordemos de Adonai, pero al parecer el salmista aquí quizás en algún momento pudo sentir también nostalgia. Ay, cuando yo estaba con Adonai, cuando yo estaba sumergido en esa intimidad, cuando yo día a día me levantaba a darle gracias a Adonai, cuando yo día a día me levantaba en las mañanas y lo primero que cogía era mi Biblia para leer su palabra y para meditar en ella. Comienza a ver como especie de una nostalgia en él, y el comparar esa vida que él tenía con la que tiene ahora, eso lo que hace es resguardarse porque le da vergüenza. Posiblemente le va a dar vergüenza delante de Adonai. Y dice el verso 4, todos mis enemigos mantienen vigilancia sobre mí, estaba afligido y no hablé. Eso me hizo recordar a Job también. Job estaba ahí y los amigos se habían convertido en unos enemigos porque en vez de apoyarlo lo que hicieron fue acusarlo, ¿cierto? Verso 5 dice, consideré los días de la antigüedad. Allí él está reflexionando, él está allí, y recordé los años de días antiguos, en esa época, cuando estaba con el Señor, cuando estaba con Adonai, cuando servía en la iglesia, cuando servía en la congregación, cuando estaba allá al frente y de pronto direccionaba el servicio. Pero ahora se está en una condición completamente diferente. Y dice, aunque hay algunos dicen que el salmista de pronto se refiere a los días de la eternidad, pero yo lo quiero, pues, en mi forma de verlo, pues lo quiero ver así. Dice el verso 6, y yo medité en comunión con mi corazón de noche y diligentemente examiné mi rúa. Mira, una de las cosas que no deberíamos hacer, en medio de la angustia y en medio de una situación difícil, es tratar de buscar el motivo por el cual yo estoy así desde el punto de vista de mi cabeza, desde mi lógica. Eso es lo peor que podemos hacer. Es que me está pasando esto, es por esto. Y a veces comenzamos a examinar la situación en nuestro interior, buscando una respuesta en nuestro propio razonamiento. Y es lo peor que podemos hacer, porque la respuesta la tenemos que buscar es en el Señor. La respuesta la tenemos que buscar es en Adonai. Quizás en estos momentos estés escuchando esto y puedas decir, no, pues que yo no he vivido por eso. Hasta el momento yo he tenido una vida tranquila, he estado con el Señor, aferrado al Señor, pero la Biblia dice que
El verso, ¿cómo dice? El que esté firme, mire que no caiga. No sabemos. Hoy estoy aquí, mañana no sabemos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que velar, tenemos que ser disciplinados, pero no sabemos, ¿cierto? Pero la respuesta, o lo mejor que podemos hacer nosotros, es descansar en el Señor. Como dije al principio, es muy posible que el Señor no te responda enseguida. Es muy posible que el Señor demore para darte una respuesta conforme a esa situación. Pero mientras que estés aferrado al Padre, el Padre en algún momento de tu vida se va a manifestar. Lo que hay es que tener es paciencia. La misma paciencia que el Padre nos tuvo a nosotros mientras que estuvimos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que eso fue bastante tiempo. Entonces es la misma paciencia o parecida la que tenemos que tener nosotros a esperar que el Señor actúe en nuestras vidas. Hay que estar calladitos en cierto sentido, esperando que el Señor actúe. Y con esta frase lo que me doy a entender es que hay que descansar en Él. Hay que descansar en el Señor. Pase lo que pase y suceda lo que suceda, la Biblia es clara cuando dice que todo lo que nos sucede para bien. Siempre y cuando usted y yo tratemos, procuremos de mantenernos fiel al Señor y a su palabra, el Padre, cualquier situación difícil por la cual tengamos que vivir o someternos, el Padre la va a usar para nuestro bien. Porque el Padre es así. El Padre no va a darnos una carga que no podamos sobrellevar. El Padre es así. Entonces, así como algún día eres afligido, algún día el Padre te va a consolar. Así como algún día tuviste que pasar dificultades, algún día el Padre te va a proveer. Así como algún día estuviste enfermo, el Padre te va a dar sanidad. Pero todo eso es siempre y cuando nos aferremos a Él y confiemos en Él. Que en algún momento, en su tiempo, en su sagrada voluntad, Él hará. Él hará en su momento. Entonces, dice el verso 7. Y aquí comienza a reflexionar el salmista de una manera que... Y la manera como va a reflexionar es una manera humana, mental, examinando él las cosas de manera terrenal, si se puede decir así. Y comienza en el verso 7. Me rechazará Adonai para siempre. Comienza a hacer su propio análisis de la situación. No mostrará su favor otra vez, dice aquí. Y dice el verso 8. ¿Ha desaparecido su misericordia para siempre? ¿Aún por siempre y para siempre? ¿Se ha olvidado Adonai de ser compasivo? ¿Ha retraído en su ira su misericordia? ¿Será que Él ha hecho eso? ¿Será que estoy en la condición en la que estoy porque Él ya dejó de ser misericordioso? ¿Ya Él dejó de ser compasivo? ¿Ya Él dejó, o sea, prácticamente ya perdí la salvación? Muy probablemente en esa situación pensemos eso. Y a este estado llegó el salmista. A pensar o a pasarse por la cabeza que desapareció la compasión de Adonai. Vea, y eso es lo peor que tú y yo podemos hacer, llegar a pensar eso. Por eso es que el pensar el por qué me está pasando esto es peligroso, porque comenzamos a encontrarle un motivo humano, a hacer una reflexión humana del motivo por el cual me está pasando lo que me está pasando. No, mi hermano, si está pasando por alguna situación, el Padre Eterno sabrá. Nuestro deber es descansar en Él. Porque sea cual sea la situación por la que estemos pasando, siempre y cuando usted y yo confiemos en el Padre y estemos tratando o procurar someternos a su voluntad y a su palabra,
como les dije ya ahorita, y discúlpenme tanta repetidera de esto, pero a veces es necesario, el Padre va a hacer en algún momento. Porque las aflicciones, ahí creo que hay un verso que dice así, las aflicciones son momentáneas, las enfermedades son momentáneas, el dolor es momentáneo, pero su misericordia, su compasión es para siempre. Esas no se acaban nunca. Amén, amén. Las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas las librará Adonai. Así es. Ese texto es muy maravilloso. Entonces, Adonai se ha olvidado, pero aquí viene algo bien tremendo. Viene algo tremendo que también creo que también lo hemos escuchado por la voz de mi hermano Jacob. Dice el verso 10. Y dije, ahora he comenzado. Esta es otra visitación de la mano derecha Yeshua de Jaelión. Así dice la versión Torah viviente. Pero estuve buscando otras versiones, otra versión con respecto a este verso. Esta versión es libro Palabra de Dios. Sí, esa es la versión. Dice, entonces dije, y este es mi dolor. ¿Cómo ha cambiado la derecha del Altísimo? Miren lo que llegó a pensar el salmista en medio de su angustia. Sí, este es mi dolor. Esta es mi situación. Definitivamente, ¿cómo ha cambiado aquí la derecha Yeshua? El hermano Jacob lo ha enseñado. La hermano derecha es Yeshua. Y dice Jaelión, el Altísimo. ¿Cómo ha cambiado la derecha del Altísimo? La gran pregunta es, ¿será que el Padre Eterno cambia? Si vemos que la reflexión que está haciendo ahí el salmista es una reflexión equívoca. Es una reflexión errónea. Es una reflexión humana. ¿Cómo? Porque yo estoy pasando por lo que yo estoy pasando, entonces ahora mi reflexión es que el Padre es el que ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y lo dice Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Entonces la misma aflicción a veces nos lleva a hacer unos razonamientos todos raros, todos extraños. Y nosotros a esos razonamientos debemos renunciar, debemos rechazarlos inmediatamente. La misma palabra nos enseña que debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Hay que rechazar esos pensamientos y simplemente confesar ante el Padre nuestro pecado. Así de sencillo. Mira que Job, en medio de todo, dice la palabra que él venía y presentaba ofrendas al Padre, porque como los hijos hacían, se la pasaban haciendo fiesta. Y presentar ofrenda delante del Padre por si los hijos en medio de esa fiesta pecaban. ¿Ya? Entonces, es mejor venir y presentarse delante del Padre reconociendo, Señor, aún muéstrame los pecados que me son ocultos, para yo poder venir ante ti, ante juicio, y poder estar a cuentas contigo. Antes que ponerme yo a pensar de que, no, es que ya el Señor me abandonó porque yo me la paso de aflicción en aflicción. No salgo de una para meterme en otra. Salí de una enfermedad, me dio el COVID-19 y ahora estoy engripado con fiebre, me duele el cuerpo. Ahora me salió esto, que tengo una cuestión aquí, que tengo una cuestión allá. Salgo de una para meterme en otra. Y esa situación que nos llega a pensar que es que Dios ha cambiado conmigo o que Dios ha cambiado. O sea, nosotros no podemos llegar a pensar eso. ¿Ya? No podemos llegar a pensar eso. Debemos rechazar ese tipo de pensamientos. Dice el verso 11. Yo me acordé de las obras de Adonai. Entonces ya. Llegó a la cúspide de su aflicción
Y toda esa aflicción lo llevó a pensar cosas que no son. Pero en medio aún de eso, en medio aún de muchas veces que tú y yo renegamos del Padre, porque muchas veces lo hemos hecho, vamos a ver la compasión del Eterno. Porque a veces nosotros estamos esperando ver las maravillas del Padre en nuestras vidas, ver la sanidad, ver la prosperidad, ver tantas cosas. Hay algo tan maravilloso que hace el Padre y que puede ser más grande que todo eso. Y es cuando el Padre nos hace volver en sí y nos pone a pensar en su palabra. Es cuando el Padre nos hace volver en sí y nos hace ver nuestro pecado, nuestra maldad. Vea, ese es el milagro más tremendo que tú y yo podamos ver. Porque humanamente eso no se puede dar. El único que te hace ver o te hace entender que tú y yo somos unos pecadores es Dios. Eso no te lo va a hacer entender ningún amigo, ningún papá, ninguna mamá, nadie, absolutamente nadie. Es el Padre quien te revela a ti la condición en la que estás y la necesidad que tenemos de Él. Y ese es el mayor milagro que tú y yo podemos recibir en nuestras vidas. Cómo el Padre viene y quita este corazón de piedra y nos da un nuevo corazón, un corazón inclinado a procurar obedecer. Ese es el milagro que nosotros podamos recibir en esta vida. ¿Ya? Entonces, vean lo que dice, aquí me conseguí una versión de la Biblia Torres Amat, de este mismo verso, dice, traeré a la memoria las obras del Señor. Sí, por cierto, haré memoria de las maravillas que has hecho desde el principio. Una de las cosas que podemos hacer precisamente en ese momento, en vez de renegar ante Dios, en vez de pensar que el Señor ha cambiado, es, sí, mirar hacia atrás por un momento y recordar de dónde Dios nos sacó. Padre, ¿de dónde me sacaste tú? Si tú no hubieses hecho eso, Señor, si tú no hubieses hecho ese milagro en mi vida, ¿dónde estaríamos tú y yo hoy en día? Yo a veces me pongo a reflexionar eso y yo digo, Dios mío, ¿sabes dónde estaría yo? ¿Quién sabe en qué situación estaría yo si el Padre no hubiese colocado ese temor en mí, de su palabra, de Él? ¿Quién sabe dónde estaría yo? No tendría la esposa que tengo, no tendría nada de lo que tengo en estos momentos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en ese momento es recordar las maravillas que Adonai ha hecho. Ya, tenemos que recordarlo. En la Biblia textual, el Salmo 135, verso 6 dice, todo lo que Adonai quiere hacer en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos, lo hace. Todo lo que Adonai quiere, hace. Punto. Todo lo que Adonai quiere, hace. Punto. O coma, aquí se coma. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Quién va a impedir que el Padre toque tu corazón, reconozcas que eres un pecador y que veas la gran necesidad que tienes de Él y de su palabra? ¿Quién va a impedir eso? Nadie. Como decía ahorita, el mayor milagro que nosotros podemos recibir es ese. El mayor milagro. Entonces, una de las cosas de las cuales tenemos que acordarnos y en las cuales tenemos que reflexionar son precisamente esas. El Padre, tenemos que acordarnos de que el Padre sí puede pasar la aflicción más tremenda de este mundo. Podemos pasar la aflicción más dolorosa de este mundo. Pero, ¿quién ha dicho que el Padre no puede cambiar esa historia? ¿Quién ha dicho que el Padre no puede tomar esa situación para bien en tu vida? ¿Quién ha dicho que no? Si Él lo que quiere, lo hace.
Así de sencillo. Lo que quiere, lo hace. Entonces, ¿en quién más podemos confiar? En Él. En Él y solo en Él. Puede cambiar las cosas así, porque la Biblia claramente dice que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Quizás vemos a un familiar, a alguien cercano que vemos que está tan sumergido en el mundo que humanamente nosotros podemos decir, no, para que este tipo busque a Dios, pero eso lo vemos nosotros. Pero Dios tiene el poder para cambiarle la vida a esa persona así. Así como lo hizo contigo y conmigo en su momento. Entonces no hay nada imposible para Él. Dios no está limitado, como algunos predican, que es que ya hoy en día Dios no hace milagros. Claro que sí hace milagros. Claro que sí lo sigue haciendo. No, que es que ya es un tiempo de cesación. ¿Quién ha dicho eso? O sea, ¿Dios ha dejado de ser Dios? En ningún momento, como dice Pablo, en ninguna manera. El Padre sigue haciendo y sigue haciendo como quiere. Sigue haciendo como quiere. Que a veces el ser humano quiere venir y manipular algunas cosas y hacerle ver al pueblo como si eso fueran cosas de Dios, es otra cosa diferente. Es otra cosa diferente. Pero el Padre sigue haciendo conforme a su voluntad y no hay nadie que pueda detener eso. ¿Ok? Verso número 12. Meditaré en todas tus obras. Bueno, ahora aquí el salmista ya el Padre lo llevó a una situación en donde listo. Ya dijo lo que dijo, meditó lo que meditó desde su punto de vista, pero el Padre en su misericordia le permite recordar sus maravillas y dice, meditaré en todas tus obras y consideraré lo que tú has hecho. Y aquí volvemos al principio. Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Hay que estar allí confiados. Confiados que, vuelvo y repito, el Padre todo lo que nos permite vivir, lo permite para bien. Para tu bien. Aunque en el momento no se vea así, estás afligido, estás pasando por un momento de dificultad familiar bien tremendo. Pero todo, siempre y cuando tú y yo nos aferremos a Él y a su palabra, Él todo eso lo va a utilizar para tu bien, para perfeccionarte, para, como hemos dicho muchas veces, para refinarte. Para refinarte. Él lo va a hacer. Porque su obra no para. Porque desde el momento en que el Señor te llamó a ti y a mí, Él está haciendo. Y su obra no para. Él constantemente nos está refinando. Él nos está preparando para llegar a alcanzar esa medida del varón perfecto. Conforme a Yehoshua HaMashiach. Dice el verso 13. Adonai, su senda es Kadushá. Dice aquí en el verso 13. Su senda es Kadushá. ¿Qué Adonai es tan grande como tú? Entonces ya aquí cambió la reflexión del salmista. Comenzó a recordar las maravillas que el Padre hizo. De dónde lo sacó el Padre. Y ya entonces la reflexión cambia. Cambia de una manera bien tremenda. Aquí me puse a buscar en la Biblia textual. Dice este verso. Oh Elohim, en santidad es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como Elohim? En santidad es tu camino. ¿Qué podemos entender con en santidad es tu camino? Hemos hablado de lo que es la santidad. ¿Qué es santidad? Estar apartado. ¿Quién me aparta a mí? ¿Yo? No, me aparta el Señor. ¿Cierto? Ahora, cuando hablamos de santidad, también hablamos de Dios, porque ¿quién es santo? Es el Señor. Pero también santa es su palabra, ¿cierto? Entonces el Señor nos aparta para Él y para que guardemos su palabra. Entonces cuando hablamos de en santidad de su camino, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con Él, absolutamente todo, ¿cierto?
Este camino, ¿dónde está escrito ese camino? Cuando hablamos de camino también podemos hablar de motivaciones, podemos hablar de acciones, podemos hablar de actuar, ¿cierto? Es como yo decir, no, lo que pasa es que, o cuando se dice que, creo que en uno de los salmos o proverbios, no recuerdo, que en silla de escarnecedores no te sentarás, algo parecido a eso. O sea, que en su posición, en su actuar, la forma de accionar de ellos, la forma de actuar de ellos, yo no debo estar allí. Entonces yo debo estar en el camino de ¿quién? En la santidad de su camino. Y la santidad de su camino es estar con Él, estar en su palabra y todo lo que está relacionado con Él. Absolutamente todo. Entonces, y aquí el salmista aquí llega a un punto cúspide, donde sí, pasé por todo esto, de cierta manera puedo decir que renegó en el momento, al momento de decir que la derecha del Padre ha cambiado, pero el Señor en su misericordia le permite reflexionar y decir, no, es que todo está relacionado con su camino, todo tiene que ver con la santidad de su camino. Y estando allí, ¿qué Dios es tan grande como Elohim? ¿Qué Dios es tan grande como Él? ¿Ya? Verso 14. Tú eres el Adonai que hace maravillas. Tú has hecho conocido tu poder entre las naciones. Ahora, ¿cómo el Señor ha hecho conocer su poder dentro de las naciones? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho conocer? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Cómo el Padre se dio a conocer? Por los milagros, por sus maravillas, por la forma, por la mano poderosa, cómo sacó a su pueblo de Egipto. El Padre se dio a conocer. Los egipcios y todos los extranjeros que estaban en ese territorio estaban acostumbrados a ver dioses de madera, dioses de barro, ¿cierto? Y los podían ver, pero a este Dios que no podían ver era desconocido para ellos. Y Dios a través de sus obras se manifiesta de tal manera que se da a conocer. Pero el Padre también se da a conocer de otra forma, o se ha dado a conocer a la humanidad de otra forma, y eso está en Romanos capítulo 1, verso del 19 al 20, dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Nadie, absolutamente nadie puede decir, no, es que yo no sabía, es que yo no conocía. Todo, su eterno poder y deidad se ve manifiesto a través de todas las cosas creadas. Porque ¿quién puede sostener este universo si no es el Padre? ¿Quién puede mantener el orden que tiene este universo si no es Él? Porque de manera lógica los planetas se chocaran, los planetas se fueran hacia el Sol y allá se consumieran, la Luna se chocara contra la Tierra, eso fuera un desastre. Pero Él tiene el control absoluto de todo y todo eso hace manifiesto su existencia. ¿Ok? Verso 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, los hijos de Jacob y de José. Mire que aquí el salmista sigue hablando, así como en el verso en el capítulo pasado, sigue hablando de las dos casas. De las dos casas. Jacob y dice y de José. Selah, continuamente, porque sabemos que aunque a muchos esto les carcoma un poco, el Señor dijo: yo he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y no hay, y esta comentario se lo escuchaba un hermano que estudió también este himno, y él decía que no hay otro lugar por donde entrar. No hay una religión por donde entrar. No se puede entrar, él decía, no se puede entrar por el cristianismo, no se puede entrar ni por el judaísmo, no se puede entrar ni por las raíces hebreas, no se puede entrar por el catolicismo, no se puede entrar por ninguna religión conocida, porque las únicas puertas que la palabra habla muy claramente son las puertas que representan las 12 tribus de Israel. Que no haces parte de ninguna de esas 12 tribus, que ya lo verificaste, hiciste el estudio de tu árbol genealógico y no haces parte, mi hermano, entras por la tribu de Judá, por donde son adoptados todos los que entran por el Señor Yeshua. Pero solamente hay 12 puertas por donde las que se puede entrar. Así de sencillo. ¿Ya? Y es así. Y aunque esto le reviente la mente y las emociones a mucha gente, eso es así. El Señor lo ha establecido así. Y eso muy claritamente lo hizo su palabra. Dice el verso 16, y esto haciendo referencia a todo lo que sucedió cuando el Padre sacó a su pueblo de Egipto. Las aguas te vieron, oh Adonai, las aguas te vieron y temieron, y las profundidades fueron afligidas. El mar rojo se abrió inmediatamente. Las nubes derramaron agua, los cielos tronaron y tus saetas salieron fuera. Dice el verso 18. El estruendo de tu trueno estaba en el torbellino. El resplandor de los relámpagos alumbró al mundo. La tierra tembló y se estremeció. Eso se refiere a las dos columnas, a la nube y a la de fuego. En el mar abriste camino, el mar rojo, tu senda por medio de aguas turbulentas, pero tus pisadas no pueden ser trazadas. Y dice el verso 20, condujiste a tu pueblo como a un rebaño por la mano de Moshe, por la mano de Moisés. Y mi amado hermano, así como el Padre condujo al pueblo por en medio de esas aguas divididas, por ese mar dividido en dos, de la misma manera como condujo al pueblo en el desierto, a pesar de que tuvieron que dar vueltas durante 40 años allí, de la misma manera el Padre te está conduciendo a ti y a mí. Y en ese conducir, el Padre te tiene de la mano, y aunque muchas veces tenga que pasar aflicciones a ti y a mí, nunca se nos debe olvidar que es Él quien nos sostiene. Y que ante cualquier situación que pasemos, y aún llámese situación de pecado, que le hayamos fallado, Él siempre va a estar dispuesto, con los brazos abiertos, a esperarnos a que nosotros nos presentemos delante de Él y pidamos perdón. Y siempre va a estar dispuesto a sostenernos de su mano poderosa. Y quiero concluir con un verso maravilloso que todos conocemos, en Hebreos capítulo 4, verso 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Siempre está ahí esperando que nosotros entremos en juicio día a día delante del trono de la gracia, reconociendo nuestros pecados y hallar ante Él compasión, misericordia para ese oportuno socorro. Alabado sea el Señor. Este era el himno número 77. Vean todo lo que el Padre nos permite reflexionar en algo que se escribió hace muchísimos años. La gloria sea para Él. Vamos a orar, dale gracias al Eterno. Amado Padre, bendito eres, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias, Rey amado, por tu bondad. Tus manos, Padre Eterno, encomendamos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti, a tus mandamientos, a tus instrucciones. Que nos permita, Señor, cada día buscarte en intimidad. Padre, no permitas que la aflicción,
las circunstancias nos lleven a renegar de ti, que cualquier cosa que vivamos, Señor, sea difícil o sea un tema de pecado, Señor, nos lleve a alejarnos más de ti, sino que al contrario, Señor, todas esas situaciones nos ayuden a buscarte más a ti, a humillarnos delante de tu presencia, a reconocer la necesidad que tenemos de ti, Señor, a reconocer que apartados de ti nada podemos hacer, mi Rey amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, no solamente para nuestra propia vida, Señor, sino para con las demás. Tu palabra dice que tú preparaste estas obras, Padre, de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos a andar, Señor, Padre, como tu Yeshua anduvo aquí en la tierra, Padre eterno, para tu gloria y para tu honra. Padre, te damos gracias por este momento, por este instante, por tu palabra. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Gloria al Padre eterno.